night. My name is Herman Santiago Rojas Galeano. Good evening, my name is Felipe Beltrán. Good day, my name is Einer Agudelo. Good night, my name is Cristian Espejo. Here we have a direct command of a simple effect actuator with a 3 to 2 ways electro valve and the air supply. In electrical supply we have here the source, the voltage source, connected to one pin of a button. The other pin of the boron is directly connected to the positive pin of the coil, and the negative pin of the coil is directly connected to the ground of the source. And when we press start, here's the function. And every electrovalve must to contain a manual way to control the change of the electrovalve, and we found it here. When we press this button, it will make the electrovalve make the change to get the supply air directly over the actuator. In this case, we control the actuator with a normally open contact of the button. So when it is unpressed, the actuator will be retracted. But when we push the button, the actuator will get out of the will get out. And the other way to connect this electrovalve or this button is in normally closed contact. So when we have pressed the button, the actuator will be out, and when we press the button, the actuator will be get back to the initial position. Para los siguientes laboratorios de electroneumática, entonces tendríamos el primer ejercicio que se trata sobre el mando directo de un cilindro de simple efecto. Vamos a ver el funcionamiento de contactores normalmente abiertos y normalmente cerrados. Entonces tenemos, en cuanto a la neumática, tenemos nuestra alimentación neumática, la unidad de mantenimiento, y una electroválvula 3 a 2 vías de pilotaje de eléctrico y su respectivo auxiliar mecánico o manual, y retorno por muelle, lo que lo haría una electroválvula monoestable. Una regulación de caudal para controlar la velocidad con la que el actuador va a cumplir su función. Y en cuanto a la parte eléctrica, entonces tenemos nuestra alimentación de 24 voltios y nuestros 0 voltios. Entre estos dos terminales de 24 y 0 voltios vamos a tener lo que sería nuestro circuito de control o nuestro circuito eléctrico. Entonces vamos a tener el pulsador S0, esto sería un normalmente abierto, y en el momento en el que este circuito se cierra, la bobina Y0, llamada de la misma forma con la bobina que controla la electroválvula, se va a activar, provocando que la electroválvula cambie de estado y el aire pueda pasar hacia la camisa del cilindro. Se vería así. Al ser un cilindro de simple efecto, entonces vamos a ver que por el muelle en su interior, pues él va a retornar a su posición original. Regresó a su posición original con cierto delay, pues debido a que hay una válvula reguladora de caudal. Eso sería en el caso del normalmente cerrado, del normalmente abierto. En el caso del normalmente cerrado, entonces tenemos todo lo contrario. Este pulsador llamado S1 siempre va a estar cerrando el circuito, siempre sus terminales van a estar en contacto.
Lo que nosotros provocamos cuando oprimimos dicho botón, cuando pulsamos este botón, es abrir sus terminales, lo que provocaría que por el muelle, tanto del actuador como de la electroválvula, el actuador vuelva a la posición de retroceso o de inicio. Entonces se vería de la siguiente forma: esto sería un pulso y el actuador, con su respectiva regulación de caudal, va a volver a su posición inicial. Una vez nosotros soltemos dicho pulso, él va a volver a salir. Tenemos un circuito electroneumático de mando indirecto, en el cual tenemos aquí un control de mando y un relé. También tenemos aquí una electroválvula 3D de monoestable y un cilindro de simple efecto. Lo que va a hacer este botón, que está en una modalidad de normalmente abierto, es enviar la señal aquí al relé, que también está normalmente abierto, y le enviará la señal a la electroválvula para hacer el accionamiento. Antes de eso, pues vamos a probar que el aire sí esté circulando bien. Procedemos a hacer el cambio a normalmente cerrado, el mando indirecto, en el cual el mando indirecto normalmente cerrado, en el cual inicia desde A más. En cuanto al segundo ejercicio, el mando indirecto de un cilindro de simple efecto, pues vamos a tener un circuito bastante parecido. Pero entonces ahora lo que vamos a activar cuando nosotros pulsamos un botón es un relé. Estos relés están identificados con la letra K, las bobinas con la letra Y, y todos los contactos auxiliares, sean normalmente cerrados o normalmente abiertos, que estén relacionados a una bobina, a un relé, van a tener su mismo nombre. Y aquí vemos que nos lo marca que en la línea 6 hay un contacto normalmente abierto con el nombre de este relé, de esta bobina. Entonces cuando pulsamos este botón S2, vamos a ver que se energiza la bobina K0, y a su vez pues se energiza o cierra el contacto de este auxiliar normalmente abierto de K0, lo que provocaría que también se energice la bobina de la electroválvula, y provocaría pues que en el esquema neumático se haga el cambio de la electroválvula y el cilindro salga. Una vez lo suelto, pues vamos a ver el efecto de los muelles y su retorno al ser de simple efecto. Esto para el caso de los normalmente abiertos, y este circuito que tenemos al lado sería para el caso de los normalmente cerrados. Entonces una vez activamos este botón, vamos a ver cómo cada uno se energiza, y al energizarse lo que hace es abrir un contacto normalmente cerrado con su mismo nombre, y por efecto de los muelles de la electroválvula y del cilindro pues va a retornar a su posición original. Bueno, buenas noches. En este montaje tenemos una fuente de voltaje, un control de mando con 3 distintos pulsadores. En este caso estamos utilizando 2 pulsadores normalmente abiertos para un control de una compuerta A. Tenemos una electroválvula 3A2, un cilindro de simple efecto y una unidad de mantenimiento. ¿Cuál es el funcionamiento de este montaje? Tenemos el comportamiento de una A. Si tenemos 1-0, no va a accionar el cilindro, y tenemos 0-1, no va a accionar el cilindro, pero si tenemos 1-1, vamos a accionar el cilindro. Para el siguiente ejercicio entonces tenemos el mando de cilindro de simple efecto mediante función AND. Para este caso vamos a ver que es necesario el uso de 2 pulsadores, y estos van a cumplir una combinación lógica. Aquí es como si tuviéramos una compuerta AND donde vamos a tener el bit menos significativo y el más significativo. Sería 0-0, no se mueve el cilindro, 1-0 tampoco se mueve el cilindro, 0-1 tampoco se mueve el cilindro, pero con la combinación 1-1 vamos a ver que la bobina es capaz de energizarse, ya que se cierra todo el circuito, y esta bobina activa
la electroválvula que cuando cambia de estado saca el cilindro. Una vez soltamos cualquiera de las dos, de los dos pulsadores, se va a dejar de cumplir la condición o se va a abrir el circuito y por efecto de los muelles el cilindro se va a devolver. Bueno, en este caso tenemos una fuente de alimentación de 24 voltios. Aquí tenemos una combinación como una OR. Entonces, si accionamos la tabla de verdad de la OR, en 0,0 no tenemos ningún movimiento. En 1,0 tenemos un accionamiento que llega a la electroválvula 3.2 y nos acciona el cilindro de simple filtro. Y si yo acciono 0,1, voy a obtener el mismo resultado porque es una OR. Entonces activamos la electroválvula y tenemos la salida del simple filtro, del cilindro de simple filtro. Y si ponemos 1,1, también va a funcionar. Esta es la tabla de verdad de la OR. Ahí estaría. Para el siguiente caso, pues sería un mando de cilindro de simple efecto mediante una función OR. Esta función entonces nos indicaría que cumpliendo las salidas de una compuerta lógica OR, en 0,0 no veríamos ningún movimiento del cilindro ni de la electroválvula, pero al activar uno de los dos, ya sea 0,1 o sea 1,0, o en el último de los casos 1,1, el cilindro se va a mantener afuera y no importa que yo quite uno, él va a seguir energizado. La única forma de que esto se mantenga así, pues es de que esto cambie, es cuando tenemos la única combinación que es 0,0 para que se desactive la bobina y la electroválvula, y por efecto de los muelles se retorne el cilindro. Aquí tenemos un montaje con una electroválvula 3 a 2 monoestable y un cilindro de simple efecto, bloque de alimentación y la unidad de mantenimiento. Eso en cuanto al área neumática. En cuanto al eléctrico, tenemos nuestra fuente de voltaje y lo que vamos a tener en esta conexión de cables es interruptores que tienen su piloto cuando ellos mismos están activos, igual para este caso. Y lo que vamos a tener en esta conexión de dos bobinas o dos relés es el funcionamiento de una compuerta AND para la electroválvula. Es decir, dependiendo del estado de los pulsadores, vamos a tener dos entradas A y B. Y siguiendo la lógica de una AND, vamos a tener el funcionamiento de la electroválvula. Entonces, con 0,0 pues no va a haber cambio. Con 0,1 vemos que se enciende, sería un 1. Tampoco va a haber cambio con 1,0, tampoco se va a ver el movimiento del cilindro, pero en 1,1, ya que están conectados los dos relés, los contactores que controlan la electroválvula están conectados en serie, lo que haría una compuerta AND. En el caso de 1,1, el actuador saldría. De nuevo, 0,0 nada, 0,1 tampoco, 1,0 tampoco y 1,1 es la única combinación que da salida a la electroválvula. Para el siguiente caso, entonces tenemos el mando de cilindro de simple efecto mediante función AND por contactos auxiliares de relé y señal luminosa. Entonces, ya no vamos a hacerlo de manera directa, ya no vamos a energizar las bobinas directamente, sino que vamos a energizar un par de relés llamados K2 y K3 con dos pulsadores, pero vamos a cumplir la misma secuencia o la misma lógica de una compuerta AND. Entonces, si yo aplico energía en uno de ellos, se nos va a energizar K3 y K3 va también a energizar este contacto auxiliar. Vemos que aquí nos indica que en la línea 14 hay un contacto. Para indicarnos con una señal luminosa que esa bobina o ese contacto está energizado. Lo mismo con K2, entonces si nosotros pulsamos vamos a tener un botón que nos dice o nos está indicando que dicha bobina está polarizado, tiene una alimentación. Entonces, como vimos, la lógica sería que 0,0 no provoca nada,
0,1 tampoco, 1,0 tampoco, y el único caso, ya que como lo vemos acá, se tiene que activar K2 y K3 al tiempo para cerrar el circuito y activar la bobina Y6. En el momento en el que se activa la bobina Y6, pues se energizaría la electroválvula y estaría que el cilindro saliera. Entonces se vería así, nuestra única combinación 1-1. En el momento en el que soltamos cualquiera de las dos, se deja de cumplir la condición, ya que el circuito se abre. Y por acción de los muelles, pues tanto el cilindro como la electroválvula van a retroceder. Procedemos ahora a revisar este mando indirecto, pero con la configuración o con la lógica de la compuerta OR. Entonces aquí, como lo vemos, en el caso en el que K4 o K5 se vean energizados por sus pulsadores independientes, pues va a haber una corriente eléctrica o una alimentación que va a llegar hasta la bobina Y7. De la misma forma tenemos un piloto luminoso para la bobina K4 y K5. Entonces lo vamos a ver. Con 0,0 no tenemos movimiento, con 0,1 sí lo tenemos, y aquí vemos como K5 se cerró, energizó la bobina y la bobina movió la electroválvula, lo que provoca que el cilindro salga. Y nuestro piloto luminoso de K5 estaría pues avisando que esa bobina está energizada. Una vez soltamos, llegamos de nuevo a 0,0, pues el cilindro por los muelles va a retornar. En el caso de 1,0, pues vamos a tener lo mismo, solo que ahora la corriente eléctrica va a tomar el camino de K4, que fue el contactor que se cerró, y va a energizar la bobina Y7. También nos va a indicar con su piloto luminoso que esa bobina está activa. Y nuestro último caso, ahí va a retornar por efecto de los muelles, nuestro último caso sería el 1,1. Entonces vemos cómo nos estaría indicando que ambas bobinas estarían energizadas, y se asegura que sí o sí la bobina Y7, la de la electroválvula, pues se vea alimentada y funcional.